de fiscalización, lo invitamos para hablar de algunos temas de interés en legislación y fiscalización. Quisiera partir con un tema de coyuntura. Este martes en la Asamblea se dio el primer debate en el trámite del proyecto urgente en materia económica de la ley denominada de transparencia social. Se hicieron observaciones, volverá a la comisión para el segundo y definitivo debate en el cual se votará este proyecto. Hubo algunas observaciones. ¿Este proyecto regula y clasifica a las organizaciones de la sociedad civil? Buen día, Natalie. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a esta hora a través de todas las plataformas de Radio Democracia. Bueno, este es un tema muy importante, esta ley de transparencia, que es el cuarto proyecto económico urgente enviado por el presidente de la República. Necesitamos romper con las economías criminales, necesitamos hacerlas a un lado. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de lo que es el financiamiento, ¿no? El lavado de activos. Y para ello también nosotros necesitamos regular a las organizaciones sociales. He escuchado muchas críticas de parte de la oposición, inclusive tratando de confundir a quienes son parte de estas fundaciones y de las organizaciones sociales. Pero aquí lo que se necesita es tener un marco normativo que regule cuáles son las transacciones, Miguel, que se realizan, cuáles son las transacciones que ingresan, que reciben las organizaciones sociales y de qué manera estas son invertidas en beneficio de la sociedad civil, que es el deber ser de las organizaciones. En medio de las observaciones hubo algunas voces que decían que se pretende atacar la libertad de organización. Para nada, Miguel. Más bien a eso me refería cuando señalo que hay muchas personas que tal vez dejan que la oposición haga ruido, y ayer escuchábamos en el primer debate que era así. Aquí lo que se trata es de poner la casa en orden, es a nosotros, nuestros mandantes, el pasado 9 de febrero, cuando votaron por nosotros, fue para poder legislar en generalidad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento como legisladores. Estamos poniendo las reglas claras, creando normativas que no existían para que pueda existir una regulación y poder controlar, como lo mencionaba, cuáles son los capitales que ingresan de manera lícita al territorio ecuatoriano, y de la misma manera cómo estos están financiados, porque se supone que las organizaciones sociales tienen un deber ser, y es ayudar a las personas más necesitadas en estos casos. Así que eso es lo que se está tratando de realizar en este momento, tener una normativa para poder tener una ir revisando qué es lo que está pasando. Por ejemplo, es regular. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se va a encargar junto a la UAFE de poder regular cuáles son las actividades, cuáles son las formas de realizar la gestión de esos presupuestos que reciben las organizaciones sociales, que al momento no se tiene. Ahora, en el tema de la transparencia en el manejo de recursos, ¿ha habido o no ha habido control en el país de las organizaciones sociales? No ha existido una norma que regule y controle. Por eso esta ley de transparencia es precisamente para poder tener un ente, que en este caso va a ser la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria junto a la UAFE, para poder regular y controlar cuál es la gestión, cuáles son estos fondos, el ingreso de los fondos que ingresan a las organizaciones sociales. Con esas consideraciones, se puede estar tranquilo desde las organizaciones sociales de que se enmarquen quienes así lo hacen y se preocupen aquellos que no cuentan con financiamientos claros? Sin duda, aquí un llamado a todas las organizaciones sociales. Aquí lo que se está haciendo es poniendo un orden que no existía para poder regular lo que no tenía una normativa. No se está invadiendo la autonomía de las organizaciones sociales. Lo único que se quiere saber es de dónde salen estos fondos, que sean lícitos y que no sean ilícitos, y de igual manera que sean bien utilizados para los fines sociales que son creados estas organizaciones. Hay un tema que lo hemos analizado aquí y que es importante en este proyecto de ley urgente en materia económica, el cuarto, y que incluye un impuesto para aquellas empresas que no reportan los dividendos de sus accionistas. Esto hay que reconocerlo. Hay empresas, porque hemos revisado los estados, que simplemente tienen sus utilidades y no reparten todo
a sus accionistas, no capitalizan tampoco y dejan casi en el limbo estos capitales, presumiblemente ganando intereses aquí o en el exterior, y no reparten a los verdaderos accionistas del país. Incluso ha habido grandes empresas que lo hacen en una segunda ocasión durante el año de lo ganado el año anterior. ¿A qué apunta esta disposición para establecer un impuesto si es que no pagan esas utilidades a los accionistas? Bueno, esta ley es una ley de transparencia, es para que se pueda actuar de manera conforme lo establece este artículo, con rendición de cuentas, con una finalidad que es el apego social, y para poder ir fortaleciendo también la legitimidad y la confianza de todos los ciudadanos, teniendo en cuenta, como usted señala, que hay mucha evasión muchas veces, y de lo que se trata es más bien de que estas utilidades puedan ser repartidas de manera adecuada. Es un proyecto que desde su inicio, esto de las utilidades, ingresó en el proyecto, fue aprobado por la Unidad de Técnica Legislativa, pasó por el filtro del CAL y ahora está en el debate. Ayer, como ustedes saben, se realizó el primer debate dentro de la Asamblea y tenemos hasta el 28 de agosto para poder realizar el segundo debate. Ayer en la tarde y hoy, ayer en la tarde hubo ya sesiones dentro de la Comisión de Desarrollo Económico para poder recibir y poder revisar estas observaciones que existieron, y de la misma manera el día de hoy para poder recibir más aportes e ir puliendo y que sea una ley realmente que beneficie a todos y que todas las partes hayan estado involucradas en este tema que es de importancia. Dentro del tratamiento en la comisión, precisamente comparecieron entre las autoridades el director del SRI, que dio un dato importante, que en el país se han acumulado 29,000 millones de dólares de utilidades por años que no se han distribuido a sus accionistas, es decir, quedaron en el limbo y esos recursos no fueron repartidos. Sí, eso mismo es lo que se trata de hacer. Hay que tener esta distribución de las utilidades, cifras claras. Por ejemplo, va a haber un 10% para no residentes, un 12% para personas naturales que sean residentes y un 14% para no residentes, cuando el beneficiario final sea alguien que resida en el territorio ecuatoriano. Eso es lo que se necesita, y también hay que tener en cuenta, Miguel, que se va a mantener la exoneración cuando la distribución sea entre sociedades locales, que no va a haber ningún involucramiento o tratarles de quitar su autonomía a las organizaciones sociales. Eso hay que tener en cuenta. Lo importante es que tengan las cuentas claras y que se conozca el manejo de los recursos que ingresan y que son tramitados en una organización social. Sin duda, eso es lo principal. Y un tema aquí importante, Miguel, por ejemplo, sobre las cláusulas antiabuso y créditos razonables. Va a haber una retención del 14% sobre los dividendos vinculados, y también va a haber el tema de los préstamos no comerciales a los socios, que esto se trata de que con los dividendos se pueda realizar el tema de los créditos anticipados con las retenciones, y este crédito tributario va a ser para la sociedad, que es un tema que nos interesa, que va a poder ayudar para la obra social en este momento, que es el principal objetivo que tenemos como gobierno y como asambleístas. ¿Se estima cuál será el rendimiento financiero para el Estado a través de este mecanismo? Se está evaluando, ya vamos a tener los datos, las cifras oficiales para el segundo debate. Mal haría yo en adelantarme a dar cifras, pero sí se está analizando este tema, y que va de la mano, obviamente, con todas las propuestas que se están realizando en este momento para poder ayudar a la parte social que se necesita en este momento, como es el desayuno escolar, como es también el tema de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. ¿Y por qué el argumento de sectores de oposición que dicen que esta puede ser una herramienta de persecución a estas organizaciones? Porque la oposición, veamos quiénes son de la oposición. La oposición es la Revolución Ciudadana, que se opone a todo, que critica todo. Mientras ellos no sean gobierno, nada sirve, nada vale, y lamentablemente lo hemos visto inclusive
inclusive en un tema tan complicado en este momento como es el tema de la salud, han ido a mediatizar con shows y con falsas narrativas a los hospitales, por ejemplo, mientras que nosotros, a diferencia de ellos, como asambleístas de ADN, fuimos a fiscalizar, fuimos al territorio, a los hospitales, y ¿qué hicimos? Levantar la información, que es lo que se necesita. No fuimos para la farandulería de los videos, sino para poder ir, constatar, levantar la información, rescatar lo positivo, porque también una fiscalización real es reconocer las cosas positivas que existen y también poder trabajar para poder mejorar, para poder mejorar lo que hace falta, y eso es lo que hicimos. Por eso, antes de ayer, el día martes, en el Pleno Legislativo, aprobamos y exhortamos al presidente de la República para que se realice un tema de manera inmediata en el sistema de salud, una vigilancia, y el presidente de la República, a su vez, de manera inmediata emitió un decreto donde se creó un comité que va a ser el encargado en este momento para revisar el tema de la salud. Inclusive la vicepresidenta de la República va a estar a cargo de dar seguimiento para que se cumpla. ¿Qué vamos a hacer con esto? Poder tener plazos para poder dotar de medicinas, para poder revisar cuáles son en cada hospital, en cada provincia, que hay situaciones diferentes, y poderle dar a nuestros ciudadanos una salud de calidad y una atención médica eficiente y eficaz, porque con la salud no se juega. Cada salud es una vida y nosotros no vamos a ser indolentes en jugar con la vida de los ecuatorianos. Nosotros estamos pensando en cada uno de los ciudadanos, y ese es el trabajo que se está haciendo en este momento. David, el país no quiere show político en la asamblea de un tema tan delicado y que tiene una crisis estructural que hay que reconocerlo y que hay que tomar los correctivos, como es el sector de la salud pública. Ahora, volviendo a la ley de transparencia, esta ley permitirá identificar el flujo irregular de capitales para golpear al crimen organizado si están utilizando organizaciones sociales. Sin duda, eso es lo que se trata, Miguel. Necesitamos poder tener este control, este filtro, para poder saber de dónde están ingresando los capitales. Recordemos que hay más de 71,000 organizaciones sociales en el país. De estas, las que están en funcionamiento son aproximadamente 62,000 de los datos que se tiene, y ya se ha anunciado por parte del gobierno que hay 600 millones aproximadamente, que no se puede dar los datos de cuáles son estas organizaciones sociales que estarían financiadas o estarían realizando este tipo de lavado de activos. Lo que se quiere es poder tener un control y una regularización para evitar y eliminar el lavado de activos en el Ecuador. ¿Por qué? Porque necesitamos romper con la economía criminal, Miguel. Y si no rompemos con la economía criminal, van a seguir subiendo los índices de homicidios que tenemos en el Ecuador. Recordemos que ya no nos estamos enfrentando a la delincuencia común, nos estamos enfrentando al crimen organizado transnacional, y ellos operan con muchos recursos económicos. Uno de estos es el tema del lavado de activos, que necesitamos romperlos. Recordemos lo que decía el embajador, acojo las palabras del embajador de Italia, quien en meses anteriores señalaba que se mueven aproximadamente más de 30,000 millones de dólares en el tema de lavados de activos en el Ecuador. Es decir, que la economía ilegal está en todo el país. Ahora, ¿qué debe pasar con las organizaciones sociales? Las que cumplen, las que no tienen problemas en el manejo económico financiero, y debieran preocuparse las que pudieran tener algún manejo irregular de recursos oscuros. Sin duda, quienes están de manera ilegal, o quienes están saltando la ley, o quienes están siendo financiadas con economías ilegales, deberán asustarse. El resto, quienes están realizando un trabajo en transparencia, no tienen por qué preocuparse, por qué asustarse, porque lo único que nosotros queremos en este momento es tener un marco regulatorio para establecer y aclarar cuáles son los financiamientos que recibe cada organización social. Este es un marco normativo especializado para poder prevenir, para poder detectar y sancionar los flujos irregulares de los capitales que les financian a las organizaciones sociales. En este proyecto se establece proporcionalidad para diferenciar las organizaciones sociales según su actividad.
Claro, es el deber ser de esta ley. Lo que se trata es de poder revisar cómo están siendo financiados y en qué también se está administrando los fondos que están recibiendo. Porque recordemos, Miguel, que el deber ser de las organizaciones sociales es un fin social y tenemos que revisar si realmente se está cumpliendo con este objetivo por el que fueron creadas. Y hasta que se apruebe esta ley, este momento, ¿no hay auditoría de fondos en esas organizaciones? En este momento no hay una normativa, no hay una regla, no están ellos siendo normados. Existen, obviamente, en sus páginas web que pueden ellos ingresar la información, pero no hay un mecanismo de control que es este proceso que estoy mencionando en este momento. No hay una herramienta para poder ejercer un control institucional que ahora con esta ley sí se va a tener por medio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y también por medio de la UAFI. Ahora, ¿tendrán que rendir cuentas periódicamente de lo que hacen y lo que ingresan y lo que gastan? Sí, se va a tener un proceso de rendición de cuentas. Esto es transparencia, Miguel. Creo que las personas cuando actuamos de manera transparente no debemos asustarnos cuando existen controles, porque más bien es evidenciar que estamos haciendo las cosas bien. Es, por ejemplo, si el día de mañana me dicen a mí, a Natalie Morillo, vamos a abrirle su cuenta para ver cuáles han sido sus movimientos, yo en transparencia voy a decir, realícenlo, porque sé que no he actuado de manera ilegal. Ahora, quienes deben estar asustados, obviamente, son quienes tal vez tienen procesos irregulares que no han sido transparentados. Esto es un tema de rendición de cuentas y es un tema de transparencia. Nosotros como legisladores tenemos que legislar en la generalidad, en lo que le interesa al ciudadano, y eso es lo que se está realizando en este momento. Sí, escuchábamos los debates en la Asamblea, sí hay la decisión de tratar de controlar y evitar lavado de dinero en el Ecuador. ¿Cómo incluir una pregunta en la consulta popular para la reapertura de casinos, que es un mecanismo que presuntamente se puede lavar dinero también? Bueno, son temas totalmente diferentes. Aquí hay una visión social y de control. Aquí recordemos que sí, se eliminaron los casinos, pero no significa que los juegos hayan dejado de existir, más bien están de manera clandestina. Ahora lo que se está pretendiendo con esto es más bien poder darle recursos para la obra social, para la parte social. Ya se ha dicho que va a haber un impuesto del 25% en donde existan el funcionamiento de casinos en el momento que la ciudadanía se pronuncie por medio de la consulta popular, que van a ir destinados tanto al desayuno escolar y también a la desnutrición crónica infantil en el país para poder salir de eso. Recordemos que 1 de cada 3 niños en el Ecuador aproximadamente tiene desnutrición crónica infantil dentro de los estándares, obviamente en las zonas que están en este momento en problemas. El gobierno está comprometido con sacar adelante al Ecuador y lo que nosotros necesitamos inclusive es poderle dar alivio económico. Esto es inyectar capitales y poderle dar también a los ecuatorianos más trabajo, más empleo que se necesita este momento en el Ecuador. Siempre con la regulación y con las normas. Para eso nosotros somos asambleístas y en el momento en que se realice esto, pues nosotros vamos a realizar todas las normas de control para evitar que en estos lugares exista tal vez esto que ha mencionado la oposición, que puede ser un mecanismo de lavado de activos. Eso con nosotros no va a pasar y vamos a hacer todo de manera transparente. ¿Esto implicaría el endurecimiento de un régimen sancionatorio? Sin duda, eso es lo que se necesita en este momento, poder tener el control para poder revisar cuáles son las instituciones, cuáles son los entes, cuáles son inclusive las sociedades que están coordinando con el crimen organizado transnacional o que están recibiendo tal vez estos capitales ilícitos que tanto daño le hacen a la sociedad. Aquí nosotros lo que necesitamos es tener mecanismos de control y prevención para poder cerrar estos espacios que han sido utilizados por los grupos criminales para poder legalizar los capitales ilícitos. Si se incluye una reforma tributaria como se señala en el proyecto, esto no pudiera correr el riesgo, como ha ocurrido en otros
proyectos de ley urgente que están en la Corte Constitucional, que se argumente vicios de inconstitucionalidad? Como lo mencioné, Miguel, este proyecto en sí, inclusive ese artículo, está dentro, ingresó con todo el paquete, la ley económica urgente ingresó y fue revisada por la Unidad de Técnica Legislativa, pasó esta primera etapa, luego pasó por el CAL y está dentro de la Comisión de Desarrollo Económico que se está tratando en este momento. Ayer fue el primer debate y hasta el 28 de agosto, como lo señalaba, será el segundo debate donde se podrán realizar todos los cambios. Pero, como lo menciono nuevamente, el proyecto cuenta con todas las garantías porque fue aprobado por la Unidad de Técnica Legislativa desde un inicio. No ha sido un articulado nuevo o demás, todo está bajo regla. ¿Cumplirán con el tiempo del mes de un proyecto urgente en materia económica para su aprobación? Sí, hasta la próxima semana nosotros esperamos ya tener listo el proyecto y poderlo aprobar en segundo debate. Es decir, votar en el Pleno. Así es, 28 de agosto. Hasta el 28 de agosto tenemos para poder cumplir con el plazo establecido. Bueno, ¿y qué otros proyectos se tramitan que merezcan el interés general en la Asamblea Nacional en este momento? Bueno, ahora estamos nosotros igual en los temas importantes que son temas de seguridad, temas de economía, temas ambientales. Hay que revisar también los temas que van a ayudar a salir de la crisis, que también una de las crisis que existe en el Ecuador es la económica, pero ahora tenemos inclusive el riesgo país más bajo de los últimos años, estamos en este momento y hemos crecido inclusive en la parte económica. El primer semestre de este año se ha tenido muchas más ventas en el Ecuador y eso significa que existe ya un flujo de economía y que se está reactivando la economía en el país. Y el tema de fiscalización, ¿cómo avanzan los procesos pendientes en la Asamblea? En este momento, en la Comisión de Fiscalización estamos en un proceso de fiscalización al señor Albán del Consejo de Participación Ciudadana. Estamos en la etapa de entrega de pruebas de cargo y de descargo y a partir del 23 de agosto continuará la siguiente fase, que es para poder recibir la comparecencia tanto del interpelante como del interpelado dentro de la comisión. ¿Cuáles son los argumentos que permiten llevar a juicio político al consejero Albán? Bueno, el legislador interpelante ha señalado que ha habido un incumplimiento de funciones. Estamos revisando porque, como le menciono, en este momento estamos en un proceso de entrega de pruebas de cargo y de descargo y lo que estamos nosotros haciendo es revisar para ver si en efecto se cumple con esta solicitud. Una de las demandas ha sido la fiscalización al tema del sector eléctrico. ¿Qué están haciendo para investigar no solo por el tema de un juicio político, sino también el pedir información tan necesaria cuando ha habido presuntas irregularidades en los contratos con Progen y Austral? Bueno, nosotros hemos sido súper claros. Aquí el gobierno no va a hacer alcahuete de nadie y el gobierno no va a perjudicar al Estado ecuatoriano ni a poner en riesgo la soberanía eléctrica tampoco del país. Se ha hecho el trabajo que se corresponde. En este momento está ya la Fiscalía realizando un proceso investigativo dentro de sus funciones y nosotros se entregará, el gobierno, el ministerio entregará y las personas involucradas entregarán toda la información que se necesite, porque aquí se necesita actuar con firmeza, con transparencia y en defensa de todos los beneficios del país. ¿Qué otros procesos de fiscalización tienen en agenda en la comisión? Como usted sabe, Miguel, la Comisión de Fiscalización funciona de manera diferente a las otras 14 comisiones que existen, porque las otras comisiones, además de poder fiscalizar, también tienen la misión de poder realizar y crear normativas, crear leyes o reformar las leyes que ya existen. Sin embargo, nosotros en la Comisión de Fiscalización tenemos básicamente el objetivo y la atribución de fiscalizar.
Hay tiempos. En este momento estamos, como lo menciono, con un proceso ya de juicio político y veremos si es que existe alguna otra petición para poder revisar y dar paso. Pero por el momento este es el único juicio político que está en la mesa de la Comisión de Fiscalización. ¿Y los proyectos urgentes de materia económica concluyen con el de transparencia? Bueno, mal haría yo en decir que con esto concluye. El presidente de la República, teniendo en cuenta las necesidades que tiene el país, envía los proyectos económicos urgentes para poder darle sostenibilidad al Ecuador de acuerdo a la situación en la que nos encontremos. Así que veremos cómo vamos avanzando y según ello se irá presentando o no alguna otra ley económica urgente. ¿Y qué otros proyectos por iniciativa legislativa que tienen pendiente de trámite en las comisiones y en el Pleno? Bueno, ahora tenemos pendientes, por ejemplo, se está tratando la Ley Orgánica de Educación Superior, también la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que son temas muy importantes. Necesitamos poder darle soporte a nuestros niños, niñas, adolescentes, también a nuestros jóvenes que están ingresando a las universidades. Otro tema importante también es el de ciberseguridad, que también se está tratando dentro de esa comisión de seguridad y que sabemos que en este momento es también muy importante teniendo en cuenta las metodologías y los mecanismos que ahora tienen los delincuentes para delinquir dentro del Ecuador, que ya no es, y del mundo, que ya no es únicamente por medio de un arma, sino también por medio de las plataformas digitales, para que no exista ni siquiera la extorsión que hemos visto también como está en el país, o estos fraudes que se realizan por medio de las plataformas digitales. ¿Y en qué estado se encuentran precisamente estos proyectos, el de reforma a la Ley de Educación Superior y el tema del proyecto de ciberseguridad? Está para segundo debate, está ya en la mesa de la Comisión de Educación el proyecto de la LOES, que es de Educación Superior, temas muy importantes, Miguel, por ejemplo, para poder que nuestros jóvenes, sabemos, Miguel, que siempre nuestros jóvenes tienen un conflicto al momento de empezar a trabajar, su primer empleo, y estoy segura que yo lo pasé, cuando vamos a tocar la puerta para conseguir nuestro primer empleo, lo que nos piden son dos cosas. La una, que es juventud, que la tenemos, pero la otra es la experiencia. Claro. ¿Cómo vamos a tener experiencia, Miguel, si recién estamos saliendo de las universidades? Por ello, inclusive, así es, yo propuse, y está dentro de esta ley que se está tratando ahora, propuse un artículo que se llama Ciencia por Experiencia, para que nuestros jóvenes, al momento de ingresar a buscar su primer empleo y hayan salido de la universidad, pueda constar, los jóvenes que hayan sido sobresalientes, pueda constar como experiencia laboral la excelencia académica para poder conseguir su primer empleo. De esta manera, inclusive, incentivamos a nuestros jóvenes para que puedan tener buenas calificaciones y que puedan realmente tener una educación sobresaliente. ¿Y el proyecto de ciberseguridad? El proyecto de ciberseguridad, de la misma manera, se encuentra en la Comisión de Seguridad, donde lo está tratando nuestra colega de la bancada, Inés Alarcón, y se están realizando los procesos pertinentes de control y de revisión dentro de la comisión para luego ser pasado al presidente de la Asamblea y que este a su vez pueda convocar a la sesión plenaria. ¿Y cómo ven desde el ámbito político hechos de combate a la corrupción que viene haciendo el gobierno y la justicia ecuatoriana, como es este caso del asesinato del ex asambleísta y ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, y que la próxima semana, el martes 26, debe realizarse la audiencia de formulación de cargos contra algunos personajes que han estado intocados, como el exministro de Gobierno José Serrano? Bueno, nosotros aplaudimos esta investigación que se está realizando dentro del magnicidio de Fernando Villavicencio. Recordemos cómo afectó y cómo ha afectado la democracia este hecho suscitado el 9 de agosto del 2023, lamentablemente en el país, y qué bien que ya se estén avanzando. Es importante tener en cuenta que cuando se manosea el proceso investigativo y se dan a conocer quienes están atrás, quienes aupan estos temas, son los primeros en tratar de bloquear la investigación que realiza la Fiscalía en este caso. Es lo que hemos visto, pero
a pesar de que ha existido una demora por estas interrupciones dentro del proceso investigativo, ya estamos teniendo luces. Ya este 26 de agosto, si no estoy mal, se va a realizar la audiencia de formulación de cargos, en donde, como usted lo menciona, existen los autores intelectuales, presuntos autores intelectuales, que sería el exministro José Serrano, el señor Jordán, el señor Salcedo, inclusive, y qué mejor que la justicia se haga ya. La justicia no espera, y qué bien por el Ecuador, porque necesitamos tener claridad, no solamente conocer a los autores materiales de este hecho fatídico en el Ecuador, de este magnicidio. Necesitamos también que los autores intelectuales paguen las penas y estén donde deben estar, en prisión. ¿Y cómo ven desde la Asamblea procesos de demandas de inconstitucionalidad? Hay más de 20 ya, al menos tres leyes que rigen en el Ecuador, como la de integridad pública, la de inteligencia y la de solidaridad nacional. Bueno, nosotros vamos a responder conforme lo ha pedido la Corte Constitucional. Nosotros, como ya lo hemos mencionado, estas leyes económicas urgentes han sido creadas por la necesidad y por la urgencia que tiene el país. Sabemos que nos estamos enfrentando al crimen organizado transnacional, que los criminales que están detrás no dudan un minuto en asesinar a nuestras familias ecuatorianas, y por eso, por la urgencia que tenemos como país de sacar adelante al Ecuador, de poder darles seguridad y que nuestros ciudadanos puedan caminar tranquilos, con seguridad, darles nuevamente la paz que se necesita en cada calle, en cada barrio, en cada ciudad del Ecuador. Se crearon estos mecanismos que para algunas personas pueden ser muy fuertes, pero necesitamos medidas duras, Miguel. Necesitamos medidas duras, porque con medidas débiles no vamos a salir del crimen organizado transnacional. Se va a revisar, se va a entregar el tema en el momento en que toque ir a la Corte Constitucional. Se van a dar los argumentos por los cuales están. Eso es importante, convencer. ¿Por qué se aprobó esto? ¿Por qué? Porque, como lo menciono, en este momento en el que vive el país, necesitamos este tipo de medidas que son fuertes para poder acabar con el crimen organizado transnacional. Y más bien aquí un llamado, Miguel, aquí un llamado a poder trabajar en conjunto, aquí un llamado en que lo que necesitamos como país es que ya el legislativo está trabajando de la mano con el ejecutivo para poder ayudar y para poder darle las herramientas que necesita nuestra fuerza pública, nuestros uniformados de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, para que puedan salir a combatir a los delincuentes que inclusive les matan, les asesinan a los uniformados y también a nuestra ciudadanía. Y que trabajar en conjunto también por medio de la justicia. Necesitamos en este momento la cohesión, porque si no, lamentablemente no vamos a poder combatirles. Si el crimen organizado trabaja en conjunto, Miguel, ¿por qué nosotros como ciudadanos, como políticos, no podemos también juntarnos y trabajar en conjunto para tener la visión de que nuestro Ecuador sea nuevamente un territorio de paz? Eso es el objetivo del presidente de la República y de nosotros como ADN. Bien, a la asambleísta Natalie Murillo de ADN, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, muchas gracias por comparecer a la revista de Opinión Democracia. Miguel, gracias a usted por la invitación. Siempre es un gusto poder estar en este espacio informativo, y un excelente día a toda la ciudadanía que nos está viendo y escuchando a esta hora. Muchas gracias. 8:30 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, el tema de la minería como un impulso al crecimiento sostenible en el Ecuador.